En cinemática estudiamos el movimiento circunferencial en términos de la aceleración, de la rapidez y de la posición angulares. Es decir, analizamos el movimiento desde el punto de vista descriptivo de cómo éste se va desarrollando en su trayectoria circular a través del tiempo. Ahora, lo que vamos a estudiar nosotros es la causa o por qué se produce el movimiento circunferencial. Pero no solamente vamos a explicar el origen de este movimiento, sino que también, y además, vamos a ver la tendencia que tienen los cuerpos rígidos a moverse y a desplazarse en torno a un punto fijo. Así que vamos a través de un nuevo concepto que vamos a llamar torque o momento de una fuerza, vamos a explicar la razón de por qué los cuerpos pueden girar o pueden desplazarse en torno a un eje. Así que vamos a considerar en primer lugar una introducción. Siempre es bueno hacer un prolegómenos a un concepto. Vamos a ver una pequeña introducción. Generalmente cuando una persona tiene que abrir una puerta, supongamos que aquí tenemos la puerta y aquí está las bisagras donde está su punto fijo. Si la persona, por ejemplo, quiere abrir la puerta, entonces para que sea más fácil, para que no le signifique tanto esfuerzo, generalmente aplica la fuerza lo más distante posible del eje fijo en torno al cual se va a mover la puerta. Porque si la persona aplicara la misma fuerza, pero más cerca de su eje, tendría que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder abrir la puerta o para poder girarla, como se hacía si la aplicaba a una distancia mayor del eje. Por lo tanto, esta diferencia de distancia del punto de aplicación de la fuerza es lo que más ratito vamos a denominar el brazo palanca, que sería la distancia más corta entre el punto de giro y la aplicación de la fuerza. Aquí yo estoy aplicando poquita fuerza, ahora con esa misma poca fuerza yo no puedo hacer girar demasiado entonces este dispositivo. Así que vamos a partir considerando que tenemos un cuerpo rígido, cualesquiera. Cuando decimos cuerpo rígido, es un cuerpo no plástico, es un cuerpo que no se puede deformar fácilmente cuando se le aplica la fuerza. Entonces, este cuerpo genérico, vamos a imaginar que aquí, en este punto, tenemos lo que se denomina, vamos a llamar O, tenemos el pivote o el punto de giro. Entonces vamos a imaginar que aquí hay un eje, entonces este cuerpo rígido puede girar en torno justamente a lo que acabamos de denominar como pivote o punto de giro. Y vamos a suponer también que aplicamos una fuerza y esta fuerza tiene que ser constante, no puede ser variable, es decir, la magnitud se tiene que mantener en el tiempo. Vamos a aplicar una fuerza en un punto cualquiera de este cuerpo rígido de esta manera. Aquí tenemos una fuerza, y la vamos a denominar la fuerza F. Entonces, al aplicar esa fuerza a este cuerpo rígido, no deformable, no plástico, ¿cierto? Tiene la opción, este cuerpo, a través de esa fuerza, de girar en torno a ese pivote o a ese punto de giro. Como todo vector se define como un segmento de recta dirigido, entonces este vector se originó a partir de una recta infinita de la cual es solamente el parte. Y esa recta, que en matemáticas se denomina una recta generatriz porque genera los vectores, se le denomina en física línea de acción de la fuerza. Línea de acción, por supuesto, de la fuerza de aplicación, de la fuerza F. ¿Ya? Entonces,
Tenemos la línea de acción, tenemos la fuerza y nosotros vamos a definir un vector de posición que me indica la ubicación donde estoy aplicando la fuerza. Entonces vamos a trazar un vector que va desde el punto de giro, el pivote, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y a ese vector le vamos a denominar el vector de posición R. ¿Qué me indica el vector de posición R? Me indica la posición desde el punto de aplicación de la fuerza, que entre paréntesis, a ese punto de aplicación lo vamos a denominar con la letra A. Luego, nosotros tenemos que definir otro, que es el concepto más importante para justamente establecer la definición de torque, que sería la distancia más corta, y aquí lo vamos a ver en dos partes, la distancia más corta que hay desde el punto de giro al punto de aplicación de la fuerza, o la distancia más corta desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Porque si ustedes se dan cuenta, si yo quiero buscar la distancia más corta entre el pivote y donde se aplica la fuerza o la línea de acción de ella, entonces yo trazo una línea perpendicular a la recta que me genera el vector fuerza. Esta sería entonces la distancia más corta y no esta. Ahora, si la fuerza fuese perpendicular al vector de posición, no tenemos ningún problema. El brazo palanca vendría a ser el vector de posición. Pero como aquí la fuerza está formando un ángulo mayor de 90, entonces no es la distancia más corta la que tenemos aquí, sino que la distancia más corta sería del pivote a la línea de acción que contiene el vector fuerza. No sé si me entendieron ese ejemplo. Entonces le vamos a denominar a ese puntito, le vamos a denominar B, que es la intersección de esta línea que me indica la distancia, le vamos a denominar con la letra B, y ahí tendríamos lo que se denomina el brazo palanca. Entonces, hagamos una recapitulación. Tenemos un cuerpo cualquiera que tiene que ser rígido, no deformable, no plástico cuando se le aplica fuerza, digamos, normales, no grandes fuerzas. Y tenemos un punto sobre el cual este cuerpo rígido tiene la posibilidad de desplazarse girando en torno a un eje imaginario que pase por ahí. A este punto se denomina punto de giro o se le denomina pivote. A continuación, en cualquier parte del cuerpo, vamos a aplicar una fuerza F y esa fuerza tiene que ser constante en magnitud en el tiempo y también en sentido. De tal manera que al aplicar esa fuerza se hace justo en un punto que hemos llamado punto A, que se llama punto de aplicación de la fuerza. La distancia que se definió desde el pivote hasta el punto de aplicación se le llama vector de posición de la fuerza. Y la línea de acción que contiene el vector fuerza, porque todo vector se denomina o se define como segmento de recta, es una parte de una recta. Entonces eso se llama en física línea de acción de la fuerza. Y por último, necesitamos definir lo que se llama brazo palanca, que es la distancia más corta entre el punto de aplicación, entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Pero en este caso no es la distancia más corta entre el pivote y el punto de aplicación, entonces sería la distancia más corta entre el punto de giro y la línea de acción que contiene la fuerza, que sería esta parte de acá. Entonces, lo más importante acá sería la distancia OB, que se denomina brazo palanca o brazo de palanca, pero para ser más económico omitimos cierto D. Y el brazo palanca entonces sería la distancia más corta, es la distancia más corta, y aquí lo vamos a dividir en dos, entre
Esto es muy importante, jóvenes, por eso que digamos, le dedico un poquito más de tiempo. Es la distancia más corta entre, y aquí lo dividimos en dos, es la distancia más corta entre el pivote y el punto de aplicación de la fuerza. En este caso sería el punto A, ¿cierto? El punto A, o la segunda opción es la distancia más corta entre el pivote y la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza. ¿Ok? Entonces ahí están los dos casos. Porque el primer caso es clásico, porque sería entonces, aquí tendríamos el punto de giro, aquí tendríamos el pivote, el punto de giro, aquí tendríamos el punto de aplicación de la fuerza, ¿cierto? Y si la fuerza la aplicamos ya sea hacia abajo o hacia arriba, y la distancia más corta entre el pivote y el punto de aplicación me sale justo que correspondería a la distancia OA. ¿Por qué? Porque la fuerza la estoy aplicando perpendicular al vector de posición distancia. Pero cuando esta fuerza no forma 90 grados con el vector de posición, entonces ahí se tiene que sacar el brazo palanca como la distancia más corta entre la línea de acción de la fuerza y el pivote. Por eso que están ahí los dos casos considerados. ¿Ya? Bien, entonces, ahora vamos a definir. Se define torque o momento de una fuerza, se define de esta manera. Vamos a decir torque en O. Se define como el producto del brazo palanca por la fuerza. Y esta definición que estamos dando nosotros, que es la definición primera o primaria, esa definición sería un torque o momento de fuerza escalar. Escalar, por si acaso. La definición escalar no está considerando acá más que solamente la magnitud de la fuerza y la magnitud del brazo palanca. ¿Ya? Entonces, si nosotros le sacamos las unidades, ¿cierto? Saquémosle las unidades al torque, sería entonces la unidad del brazo palanca multiplicado por la unidad de la fuerza, y entonces nos quedaría que las unidades del brazo palanca, si estamos en el sistema MKS, serían metros, y la unidad de la fuerza sería Newton. Por lo tanto, las unidades del torque en O, con respecto al punto de giro de ese pivote, sería Newton por metro. Esas serían las unidades de torque o momento magnético, Newton por metro. ¿Ya? Ahora, si nosotros consideramos de nuevo la figura, esta que está acá, y vamos a llamar θ al ángulo que forma la línea de acción de la fuerza y la línea que contiene el vector posición, para indicar el punto de aplicación, le vamos a denominar este ángulo θ, y aquí se nos forma un triángulo rectángulo. No sé si lo ven claro. Tenemos θ, tenemos el ángulo recto, tendríamos la hipotenusa como R, la magnitud del vector de posición, aquí tendríamos el cateto opuesto al θ, aquí tendríamos el cateto adyacente. Si nosotros consideramos esa figura, vamos a hacer aquí una pequeña definición, o mejor dicho, vamos a razonar de la siguiente manera. Si nosotros consideramos ese triángulo, que lo voy a dibujar acá, ahí está, aquí tendríamos B, aquí tendríamos el ángulo θ, aquí tendríamos R en magnitud, y entonces nos quedaría, si lo vamos a pasar acá, entonces tendríamos lo siguiente: saquémosle el seno al ángulo θ. El seno del ángulo θ entonces sería cateto opuesto B, que sería el brazo palanca, partido por la hipotenusa, por la magnitud del vector posición.
nosotros despejamos de acá el brazo palanca y nos quedaría R seno de teta. ¿Correcto? Entonces el brazo palanca vale R seno de teta. Si nosotros reemplazamos el brazo palanca en la definición que dimos escalarmente de torque, tendríamos lo siguiente. Tendríamos entonces que el torque escalar en el pivote de punto de giro, ¿cierto? Sería B, pero B vale R seno de teta, ¿cierto? Multiplicado por la magnitud de la fuerza. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño arreglito, como tenemos puros números reales, los números reales son conmutativos, entonces nos quedaría la definición de R por F seno de teta. Ahora, esto que tenemos aquí, módulo de R, magnitud de F por el seno de teta, ¿a qué es lo que se parece eso? Si uno empieza a recordar los cursos pasados, sería la definición de la magnitud del producto cruz. El producto cruz entre dos vectores, la magnitud del producto cruz entre dos vectores, ¿qué es lo que es? Es módulo del primer vector, módulo del segundo vector por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La definición de producto cruz, pero la magnitud del producto cruz. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos arriba? Tendríamos que la magnitud del torque sería la magnitud de R cruz F. Por lo tanto, si nosotros lo queremos ver como en forma vectorial, el vector momento magnético sería entonces el producto cruz entre el vector de posición, que va desde el pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza, producto cruz, la fuerza aplicada constante en el tiempo no variable. Y ahí tendríamos entonces la segunda definición. Tenemos la definición escalar y aquí tendríamos la definición vectorial. Así que nosotros vamos a hacer los dos tipos de ejercicios. Vamos a hacer ejercicios desde el punto de vista vectorial, pero también vamos a hacer ejercicios desde el punto de vista escalar. Bien, jóvenes, ya que quedó, me imagino que claro, el concepto de torque escalar y el concepto de torque vectorial, el brazo palanca, el pivote, todo eso, entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Un ejemplo sencillo para que se entienda, y es un ejemplo que a ustedes les va a permitir visualizar de cómo el torque siempre lo están aplicando en diversas cosas de la vida diaria. ¿Ya? Entonces nos preguntan lo siguiente. ¿Cuánto vale el torque? ¿Cuánto vale el torque aplicado a una tuerca, cuya fuerza, aquí me lo dan como vector, es menos 2J en Newton? Entonces, si me dan lo voy a marcar mejor, vamos a marcar mejor, la fuerza F aplicada sería menos 2 según J Newton, ¿ya? Y la distancia que hay desde el pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza, que vamos a denominar R, vale 14 según I centímetros. Entonces el dibujo es más o menos así. Tenemos una tuerca, las tuercas, al menos en este país, son hexágonos de 6 lados. Aquí tenemos una tuerca, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que aplicar con una llave, vamos a ver si nos sale la llave. Tenemos que aplicar con una llave Crescent, tenemos que aplicar torque para poder nosotros, lo que vamos a hacer es apretar la tuerca, ¿no? Entonces la fuerza está aplicada acá. Fíjese que tiene 2 newton en la dirección J y en el sentido negativo. Entonces tendríamos acá.
Aquí tendríamos la fuerza F que la vamos a aplicar, que está a una distancia del pivote. Aquí tengo el pivote, entonces nuestro vector de posición que tenemos allí va desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza, y ahí tendríamos nosotros el vector de posición. Y acá se cumple de que la línea de fuerza, la línea de acción de la fuerza y por ende el vector, es perpendicular al vector de posición que me indica dónde se aplica la fuerza. Entonces aquí está formando 90 grados y aquí no es la distancia más corta a la línea de acción de la fuerza, sino que es directamente al punto de aplicación de la fuerza. Entonces, esto es lo que vale 14 centímetros según I. Hay que imaginar, ¿cierto? No haciendo mucho esfuerzo, ¿cierto? Imaginamos acá, imaginamos el vector I, y acá, ¿cierto? Imaginamos el eje coordenado Y y el eje coordenado X. ¿Para qué? Tengo que tener la referencia por el J, y tengo que tener la referencia en I. Este es positivo, y va en el eje X, y menos 2J hacia abajo, ¿cierto? Entonces apliquemos la definición. Apliquemos la definición. Entonces, solución. Bueno, antes de aplicar la definición, nosotros siempre le aconsejamos a nuestros estudiantes que las unidades tienen que ser en el sistema MKS. Por lo tanto, esto que está en centímetros hay que pasarlo a metros. Entonces, el R que vale 14 según I centímetros sería 0,14 I metros. Y una vez que hacemos esa transformación, entonces aplicamos la definición. ¿Qué definición vamos a aplicar? La definición vectorial, que dice que el pivote, llamémosle O al pivote, O si quiere, lo marcamos mejor con otro color, ahí está el pivote O. Entonces el torque en el pivote con respecto al pivote O sería entonces el producto cruz de R cruz F, donde R 0,14 según I metros, producto cruz menos 2J en Newton. De tal manera que entonces el torque con respecto al pivote O sería entonces menos 0,28 I cruz J. Y las unidades, Newton por metro. Vamos a pasarlo aquí arribita. De tal manera entonces que el torque con respecto al pivote, o sea el momento de fuerza, lo que tiene que hacer el que está atornillando la tuerca, entonces tendría que aplicar 0,28 según K, I cruz J es K, según K, Newton por metro, pero ese K, lo dejé para el final, ese K es negativo. Ese K es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si nosotros aplicamos una fuerza en ese punto de la llave Crescent, entonces se está realizando un movimiento, un giro a favor de las manecillas del reloj. O sea, esto va a girar así. Y cuando es a favor de las manecillas del reloj, entonces eso quiere decir que es negativo. Entonces, de aquí en adelante vamos a establecer lo siguiente. El torque, ¿cierto? Si el torque nos da positivo, entonces quiere decir de que es antihorario. Y si el torque es negativo, el torque sería horario. Entonces ese sería el resultado, ¿cierto?, del momento de fuerza que tiene que aplicar la persona, el sujeto, para poder apretar la tuerca de 0,28 según menos Newton por metro. Muchas gracias por su atención dispensada y les invito a ver posteriormente los ejercicios que están relacionados con este tema vectorial y escalar. Muchas gracias.